¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, otro viernes más de que nos estamos reuniendo. Se agradece la asistencia a cada uno de ustedes. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que compete la sesión del día de hoy. En otro viernes más que vamos a, en el transcurso de estas 2 horas de 7 a 9, y bueno, lo que queda es 7 a 9 de la noche, entonces lo que alcanzamos, ¿no? El objetivo de desarrollar este otro punto del tema. Esperamos unos minutos más para ver si alguien más se añade a la sala, ¿no? Mm, mm, Bueno, ujú. Bueno, ahora sí, buenas noches con todos. Siendo las 7:15 de la noche, vamos a empezar la sesión del día de hoy, viernes, ya nuestro segundo viernes de clase de este diplomado, que es bastante constructivos para cada uno de ustedes. Bueno, espero en esta ocasión más participación por cada uno, porque al final el conocimiento, entonces es importante, conforme uno le imparte, también recibir sus dudas, preguntas, sus distintas consultas para que todo el, digamos, hay un feedback, es decir, un intercambio de ideas, y eso nos va a ayudar a aprender tanto a mí, escucharlos a cada uno de ustedes, y que ustedes puedan recibir no solo lo que se está enfocando en las diapositivas o los videos, sino que también ustedes puedan despejar sus distintas dudas que pueden tener. Bien, sin más que repetir, hoy el día de hoy es la segunda sesión. Como saben, son 5 sesiones en total. La primera sesión ya eh, se les debe haber brindado a cada uno de ustedes para que puedan repasar el tema, ¿no? Bien, entonces en este momento vamos a dar a conocer qué vamos a tratar el día de hoy. Cabe mencionarle que, como siempre, un poco la dinámica es no solo hacer teoría, nada más la parte de diapositivas, sino también importante mostrar algunos videos prácticos cortos, me parece, porque no es tampoco extenderse tanto y solo centrarnos en los videos, sino también
un poco, que haya digamos, un componente de cada uno de estos aspectos, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, entonces voy a pasar a compartir el material para el día de hoy, que se va a desarrollar un poco, recordar también lo que se trató en la sesión pasada. Bien, por favor, me confirman si es que se visualiza el material, si se visualizan las diapositivas para proceder al desarrollo del tema. Muy bien, muchas gracias. Entonces voy a proceder. Si tienen alguna duda, no duden, pero lo más, me parece protocolar siempre levantando la mano, pero no duden ustedes en preguntar, o si estoy yendo muy rápido, entonces ustedes nada más tienen, digamos, ustedes que son parte de la plenaria, entonces tienen el completo derecho de brindar alguna sugerencia. Y así podamos entender todos, ¿no? Bien, en lo que compete de esta actividad académica se refiere a la prevención y control de infecciones. En este caso, ¿en cuál nos vamos a basar? Bien, voy a extenderlo. Bien, en la pantalla completa. Bien, entonces, una parte importante es de que cuando yo voy a tratar un tema, tengo que saber el por qué voy a tratar este tema, cuál es lo importante, por qué tanta relevancia tiene para que yo pueda, por ejemplo, en este caso, por qué me interesa hablar de este tema. De mi punto de vista como infectólogo, o sea, cada una de estas cosas, cada uno de estos temas, las distintas infecciones que van viniendo, entonces que van afectando, impactando una forma muy importante de la salud pública. Cada uno de estos problemas son un motivo importante de conocimiento, de no solo basarme en lo que yo puedo leer en las noticias o nada más lo que yo escucho en distintos medios, sino yo también tener la inquietud de averiguar, capacitarme y conocer cada uno de estos temas, y que, por ejemplo, en mi caso, un especialista como yo pueda transmitirles a ustedes cada uno de los conocimientos que he ido adquiriendo, y lo que nosotros sabemos, que si bien el COVID ya no es un tema, digamos, tan extraño a esta realidad, pero no excluye de que cada día tengamos que aprender más y más. Entonces, de este tema vamos a ir poco a poco aprendiendo, vamos a ir aprendiendo mucho más, que si bien la estrategia de la vacunación ha permitido, como vamos a ver, la disminución exponencial de casos, sobre todo los casos severos, esa situación tan crítica de requerir camas de UCI y otros, por ejemplo, mecanismos digamos, mucho más invasivos para tratar de ayudar a los pacientes. Entonces nosotros nos damos cuenta cómo poco a poco hemos ido a aprender, y muchas veces con esta enfermedad, que sabemos de que una vez que ha venido a instaurarse acá, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, ha venido para quedarse. Aunque suene así, algunos dicen, pero no, doctor, ¿cómo es posible que entonces? Pero no, nosotros tenemos que reconocerlo, una enfermedad que ya vino a quedarse y con la que tenemos que estar familiarizados, y probablemente nos sorprende de que anualmente, digamos así, entonces por ejemplo, nos tengamos así que vacunar con cierta regularidad, no solo el personal de salud, sino también la población en general. Bien, me parece que hay un importante alcance en lo que compete a la estrategia de la vacunación a nivel nacional, en lo que compete en nuestro país, ¿no? Entonces hay distintas, ciertas noticias de impacto que, entonces, eso es, digamos, como un punto de partida del que por qué yo voy a tratar este tema. ¿Por qué es que me interesa hablar de este tema o transmitirle a cada uno de ustedes? Bien, entonces, como ya se mencionó en la sesión pasada, que hubo un brote por un nuevo coronavirus, porque cuando nosotros buscamos información, hablar de coronavirus, eso no quiere decir de que sea algo, digamos, que recién haya aparecido, sino de que como los virus tienen una capacidad mucho mayor de mutación, de cambio en su material genético, que les obliga a realizar eso para que puedan adaptarse a ciertas condiciones adversas del medio. Entonces acá es lo que surge una especie que se llama el COVID, ¿no?
el COVID-19 o en su instancia que se llamó, pues, que indiferentemente como lo podemos hablar como virus SARS-CoV-2 o COVID-19. Este brote se produjo donde brote. Hasta ese momento es brote, porque una cosa es que hablemos nosotros un brote, que es lo más pequeño, digamos, luego que se convierte en epidemia y que posteriormente pandemia, pero que en su momento brote y posteriormente fue un problema, una emergencia a nivel nacional, pero que posteriormente se convirtió en una pandemia, ¿no? ¿Dónde se produjo? El brote a nivel se produjo en Wuhan, en una ciudad de la provincia de Hubei, en China, donde posteriormente, luego que se instauró este brote, se registró una rápida propagación a escala comunitaria, nacional e internacional, en lo que compete en nuestra región. A lo que compete en Latinoamérica, se confirmó en Estados Unidos el 20 de enero del 2020 el primer caso. Luego en Brasil notificó fue el primer país que notificó de los casos en Latinoamérica y el Caribe el 26 de febrero en el año 2020. Desde entonces, cabe mencionar de que la COVID-19 se ha propagado en los 54 países y territorios de lo que compete la región de las Américas. Entonces, esto, sobre todo, esto está en una parte introductoria a nivel general. Luego, estamos infiriendo lo que compete a la región de las Américas, lo que compromete a nuestro país también, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver un poco un video, ¿ya? Como una parte introductoria. Un segundo, por favor. Bien. Confirmen, por favor, si se oye bien. Vamos a compartir sonido. ¿Qué es el coronavirus? La enfermedad por coronavirus 2019, también llamada COVID-19, es causada por un virus que puede transmitirse de persona a persona. Se produjo por primera vez en seres humanos en diciembre de 2019 y se ha propagado rápidamente por todo el mundo. El coronavirus afecta el sistema respiratorio. En algunos casos, puede causar problemas en los pulmones, como la neumonía. Se dice mucho por ahí acerca del coronavirus. Las directrices y recomendaciones cambian rápidamente a medida que sabemos más con respecto al virus y a cómo actúa. Tratar de mantenerse al día con lo que hay que hacer o no hacer puede ser confuso y abrumador. Por eso, vamos a analizar los distintos aspectos uno por uno. Hablemos de lo que está pasando y qué medidas prácticas puede tomar para proteger su salud y su seguridad y las de quienes se encuentran a su alrededor. ¿Cómo se propaga el coronavirus? El virus se propaga por medio de gotitas. Cuando una persona infectada tose o estornuda, despide gotitas del virus al aire. Esas gotitas luego caen sobre las superficies o son inhaladas por otras personas. Esa es la forma más común de propagación del virus. También puede propagarse cuando esas gotitas infectadas caen sobre superficies, como las manijas de las puertas y los botones de los ascensores.
Si una persona sana toca una superficie sobre la cual hay gotitas y luego se toca los ojos, la nariz o la boca, es posible que se enferme. Esas son las puertas de entrada del virus, así que cuanto menos las toque, menos probabilidades habrá de que el virus entre en su organismo. Es por eso que todo el mundo dice, no te toques la cara todo el tiempo. Si el virus llega a su piel, por ejemplo, a sus manos, tiene que eliminarlo lavándose con agua y jabón o con un desinfectante de manos antes de que llegue a sus ojos, su nariz o su boca. Es posible que una persona con coronavirus transmita el virus a otros cuando todavía no muestra signos de estar enferma, lo que se conoce como transmisión asintomática. Suelen pasar entre 2 y 14 días antes de que la gente empiece a sentirse enferma después de estar expuesta al virus. Esto significa que usted podría estar enfermando a otras personas sin saberlo. Por eso, si hay muchos casos de coronavirus en un área, los líderes recomiendan quedarse en casa, salvo que realmente sea necesario hacer algo, como comprar comestibles. Y si se siente mal, quédese en casa y comuníquese con su médico. ¿Cuáles son los síntomas de coronavirus? Algunos signos de la enfermedad por coronavirus son fiebre, tos, dolor de cuerpo y problemas para respirar. Algunos síntomas menos frecuentes del virus incluyen dolor de cabeza, dolor de garganta, secreción nasal, problemas con el sentido del olfato o el gusto, náuseas y diarrea. Sé que puede parecer que cualquier cosa puede ser un síntoma del virus. Entonces, si no se siente bien, quédese en casa y comuníquese con su médico. La mayoría de las personas que contraen el virus tienen síntomas leves. Algunas personas no presentan ningún síntoma. La mayoría de las personas que contraen coronavirus, incluidos los niños, pueden recuperarse en su casa, pero en otras personas, especialmente si tienen 65 años o más, o si padecen otros problemas de salud, como afecciones pulmonares, diabetes y enfermedades cardíacas, y en aquellas cuyo sistema inmunitario, el sistema que combate las infecciones, no funciona bien, el coronavirus podría provocar problemas más graves que requieren hospitalización. ¿Qué debo hacer si me siento mal? Si se siente mal, tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, comuníquese con su médico o centro de atención de urgencias local. Eso es importante. Lo primero que debe hacer es comunicarse. Y si está enfermo, cúbrase la nariz y la boca con una mascarilla de tela, una bufanda o un pañuelo. Eso ayudará a proteger a las personas que se encuentren a su alrededor. Si vive fuera de los Estados Unidos, consulte con su Agencia Nacional de Salud sobre las recomendaciones con respecto a las mascarillas. Cuando se comunique con su médico, él podrá decirle qué hacer. Es posible que algunas personas tengan que ir a ver a un médico y que otras necesiten quedarse en su casa y limitar el contacto con otras personas. Su médico puede decirle qué hacer. ¿Qué debo hacer si me preocupa haber tenido exposición al virus? Sus probabilidades de haber tenido exposición al virus que causa el coronavirus son mayores si estuvo a una distancia de menos de 6 pies de un infectado, el equivalente al largo de una cama, vive en o ha viajado a un lugar donde hay un gran número de casos, o estuvo en un evento muy concurrido, por ejemplo, una fiesta, donde hubo un infectado. Si no tiene síntomas, pero cree que ha tenido exposición a alguien con coronavirus, comuníquese con su médico, hospital, centro de atención de urgencias local u oficina de salud pública. Ellos podrán decirle qué hacer. Si cree que puede haber tenido exposición al virus y tiene síntomas como fiebre o tos, debe comunicarse antes de ir al consultorio de su médico o a un hospital. Su médico podrá decirle qué hacer y si necesita recibir atención en persona. Si se le pide que vaya al hospital, puede ser que le indiquen seguir procedimientos especiales, como usar una entrada especial alejada de otras personas y cubrirse la nariz y la boca. Es importante saber que actualmente no hay ningún tratamiento de eficacia probada contra el coronavirus. Sin embargo,
Los médicos pueden brindarle asistencia respiratoria y ayuda para que se sienta lo mejor posible. La mayor parte de la gente no necesita ser hospitalizada y puede recuperarse por completo en su propia casa. ¿Qué puedo hacer para no enfermarme? Lávese las manos con agua y jabón. Láveselas bien. Sé que parece algo sencillo, pero tiene una gran importancia. Básicamente porque rompe la cápsula que rodea al virus. Una vez abierta la cápsula, el virus simplemente se elimina con el agua. Para que esto suceda, tiene que dedicar algo de tiempo a lavarse las manos y es necesario que se las restriegue. Debe lavarse las manos durante 20 segundos, el tiempo que le llevaría a cantar el feliz cumpleaños 2 veces. Es aconsejable que se frote las manos y se lave las muñecas, las uñas y entre los dedos. Luego, séquese las manos con una toalla de papel que pueda desechar. Por último, cierre el grifo utilizando la toalla de papel en vez de su mano. Y si hay niños en la casa, asegúrese de que ellos se laven las manos de la misma manera. Si no cuenta con agua y jabón, use un desinfectante de manos con un contenido de alcohol del 60% como mínimo. Asegúrese de frotarse las manos con él hasta que estén secas. ¿Qué más puede hacer para no enfermarse? Debe mantener distancia de otras personas. Esto se llama distanciamiento social. Y realmente debe evitar la proximidad con personas que estén visiblemente enfermas o con tos. Si puede, trabaje desde su casa. Y, hablando de la casa, limpie las superficies que utilice frecuentemente. Limpie las manijas de las puertas, las encimeras, la pantalla del celular y las demás cosas que toque con frecuencia. Por último, es aconsejable que limite sus viajes a lugares en los que haya muchos casos de coronavirus. Bien, hablemos ahora rápidamente sobre qué cosas no sirven para protegerse contra el coronavirus. No sirve de nada aguantar la respiración si alguien estornuda o tose a su alrededor. El virus puede transmitirse de muchas maneras, así que no respirar cerca de otras personas en realidad no sirve para nada. Hablemos ahora de las mascarillas. Si vive en los Estados Unidos, consulte cdc.gov/COVID-19 para obtener las últimas recomendaciones con respecto a las mascarillas y cubiertas para la cara. Si vive fuera de los Estados Unidos, consulte who.int o su Agencia Nacional de Salud usando una cubierta para la cara y practicando el distanciamiento social. Puede hacer mucho para mantener saludable a los demás y a usted mismo, lavándose las manos, evitando la proximidad con personas enfermas, usando una cubierta para la cara y practicando el distanciamiento social. Recuerde, si se siente mal, quédese en casa y comuníquese con su médico. Tomando estas medidas prácticas puede protegerse y proteger a quienes se encuentran a su alrededor, además de ayudar a frenar la propagación del virus. Y puede mantenerse al día con las últimas directrices y recomendaciones visitando el sitio web www. Ahora sí. Muy bien, me parece que el video ha sido completamente claro, ha sintetizado todo acerca de la enfermedad, el COVID, la forma, más o menos la dinámica de cómo evoluciona en el transcurso del tiempo. Cuando se refiere a esos 14 días, se refiere a lo que compete al periodo de incubación. Dejen claro que una persona asintomática puede transmitir a distintas personas, no necesariamente la persona, y justamente es la persona lo de mayor riesgo, que una persona asintomática, ¿cuántos puede ir infectando en el transcurso, no? Y sobre todo hay que tener cuidado con quienes, dice, con las personas extremos de edad y pacientes con alguna enfermedad crónica.
¿Qué más? Acerca de las distintas medidas de protección, una que habla, sobre todo anticipando lo que vamos a hablar posteriormente, habla algo de lavado de manos, que pues, vamos a ver también cierto punto cómo es la forma correcta de realizarse, ¿no? Aunque a algunos parezca que es algo fácil, pero tiene que tomar su tiempo y tiene una determinada técnica, ¿no? Muy bien. Acerca de la situación de la región de las Américas por el brote del COVID, por favor me confirman si se ve la ponencia, ¿sí? Sí se ve correctamente, ¿verdad? Listo, muy bien. Entonces hay una determinada aplicación que posteriormente se les va a compartir para que cada uno de ustedes pueda ir según distintos países, por ejemplo, considerando el nuestro también. En este caso voy a mostrar la situación a nivel reporte situacional hasta el 27 de octubre sobre sobre cuáles los avances, los casos reportados por 1000, por 100 habitantes, las muertes reportadas, y bueno, a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica, de América Latina, ¿no? Formación rápida, América Latina y el Caribe representan el 12,16% de los casos reportados a nivel mundial, como figura allí, ¿no? 76.509.284 casos. 448.725 casos nuevos reportados a nivel mundial en el 26 de octubre. Eso representa una tendencia a la baja comparada con el promedio de los últimos 7 días, que es una muy buena noticia. 16.893 casos nuevos reportados en Latinoamérica el 26 de octubre del 2022. Eso representa una reducción de menos 48% comparado con los reportes totales hace 7 días. Es una aplicación de que ustedes, cada uno de ustedes fácilmente pueden ingresar y según, no solo a nivel de Latinoamérica, sino también, por ejemplo, seleccionando algún país, pueden encontrar información mucho más exacta y fidedigna. Bien, es una importante noticia, muy buena noticia que hay una reducción sustancial de los casos, ¿no? Eso es algo muy bueno que nos debe llenar de satisfacción y probablemente esto tenga que ver con la estrategia de la vacuna y bueno, las otras distintas estrategias que se han ido difundiendo desde la aparición de esta enfermedad, ¿no? En relación al agente etiológico, ya sabemos que es transmisión vía aérea principalmente por medio de un virus que pertenece a la familia de los retrovirus, coronavirus. Ya sabemos su distinta estructura, la estructura que presenta, cuáles son cada uno de estos virus tiene una determinada superficie de adhesión que mediante un determinado mecanismo fisiopatológico permite de que se extienda hacia uno y otros órganos. Sabemos de que desde que ingresa el virus del COVID hacia el organismo se produce una cascada inflamatoria con liberación de interleucinas, interferón y otros distintos mediadores, de que si no se controla esta cascada inflamatoria, entonces, ¿qué es lo que hace? Causar noxa, causar daño no solo a nivel de la vía aérea, sino también hacia otros órganos, hasta causar incluso una disfunción multiorgánica, que si no se trata posteriormente la muerte del paciente, ¿no? Modos de transmisión, como ya se mencionó, la principal vía, ¿cuál es? Es la vía aérea, también por fomites, que son superficies inanimadas, de que yo he dado como ejemplo las manijas de las puertas, pero puede ser cualquier otro objeto inanimado, incluso hasta un celular o cualquier objeto de que uno, por ejemplo, en el transcurso, en la rutina, puede, por ejemplo, tocar y posteriormente llevarse a los ojos, y eso es un punto de entrada importante para el ingreso de este virus y no necesariamente la presencia de la vía aérea, ¿no? Pero la vía aérea se podría decir que es la principal, en pocas palabras. Otros modos de transmisión, como se mencionó, fomites a través del laboratorio, que es una actividad de riesgo también, y también se ha aceptado hablar de una transmisión vertical. Acerca de la definición de casos, ya sabemos que es un caso sospechoso, una enfermedad respiratoria aguda con historia de viaje o residencia en un área de transmisión activa de COVID los 14 días previos al inicio de síntomas. El caso probable son casos sospechosos anteriormente mencionados, es decir, que cumple esta definición con resultados no concluyentes en las pruebas para la detección de este virus, de SARS-CoV-2, ¿no?
y es un caso sospechoso en quien no se haya podido realizar una prueba diagnóstica por ciertos motivos, ¿no? Por ejemplo, anatómico. Se me ocurre, ¿no? Como mencioné en la ponencia pasada. Caso confirmado, paciente con prueba positiva de laboratorio para SARS-CoV-2 sin importar su situación clínica, si está asintomático o si presenta alguna sintomatología, un caso leve, moderado, severo. El total de nuevos casos reportados a nivel mundial, como vemos ahí en lo que compete a América Latina, como vemos la coloración azul, podemos decir de que hay una importante reducción de los casos hasta el día 26 de octubre, ¿no? Que es la información mucho más actualizada. Bien, ¿qué más tenemos que mencionar? Bien, ¿qué es un plan para la vigilancia de prevención y control de la COVID-19? ¿Qué es? ¿Qué es? Es un documento de guía para establecer las medidas que se deberán tener en cuenta, tomar para vigilar el riesgo de exposición a esta enfermedad en el trabajo, el cual que deberá ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda. ¿Cuáles son los objetivos de este plan como respuesta a una epidemia? Vamos a ponerlo como ejemplo, porque no exactamente en la bibliografía o algo te pone como pandemia, sino en respuesta a una epidemia. ¿Cuáles son los objetivos? Garantizar la seguridad del personal, visitantes y pacientes, por supuesto. Aumentar la habilidad del servicio de salud de responder al brote y reducir el riesgo del hospital de convertirse en un centro amplificador del brote. Eso sí lo subrayamos con rojo porque es muy importante esto. El término reducir y que se convierta en un centro amplificador, es decir, que activamente haya una circulación activa del virus, ¿no? Bien, ¿cuáles son las estrategias de este plan recomendadas por la OMS? Aplicar medidas de precaución estándares para todos los pacientes. Una precaución estándar, ¿cuál es? Hablar del lavado de manos. ¿Qué más? Asegurar triaje, reconocimiento temprano y control de la fuente. Implementación de medidas de precauciones adicionales para casos de COVID. Implementar los controles administrativos y, por supuesto, no menos importante, usar controles ambientales y de ingeniería. El triaje, digamos, es el primer, digamos, donde nosotros vamos a recepcionar al paciente y ahí tiene que haber un personal capacitado, preparado para diferenciar, sobre todo para seleccionar el paciente en riesgo. Por eso la anamnesis es muy importante, no es nada más solo auscultar o hacer un correcto examen físico, sino también sobre todo la anamnesis es importante, sobre todo ¿para qué? Para identificar al asintomático, que es el de mayor riesgo. Bien, acerca para reconocer que, por ejemplo, algunas manifestaciones clínicas que es importante mencionarlo, como la fiebre que no necesariamente está presente en los pacientes menores, en los extremos de edad o en los adultos mayores o pacientes con enfermedad crónica, no necesariamente está presente. Algunos otros síntomas, además, por la rinorrea, catarro, dolor en el pecho, eso tiene que ver cuando ya es un caso leve, moderado o incluso la severidad del caso, ¿no? Cuando son casos un poco más complicados de manejo. Bien. Vamos a ir nosotros hablando de recomendaciones. La recomendación número 1 nos da precauciones estándares para todos los pacientes. ¿Cuáles son? Principalmente que se ha revisado la higiene de manos, la higiene respiratoria, el equipo de protección personal según el riesgo de exposición, limpieza y desinfección de equipos médicos e instrumental, limpieza del medio ambiente, limpieza de la ropa y sobre todo el manejo de desechos. Bien, medidas preventivas para personal de salud. En un momento, me parece que mejor para no interrumpir nuestra ponencia, entonces al final se va a proyectar los distintos videos como una retroalimentación. ¿Ya? Hay ciertos momentos para el lavado de manos, que son un total de 5 momentos. Algunos consideran solo 4, pero bueno, voy a considerar 5 que va desde que el personal de salud ingresa al área donde se encuentra el paciente, antes de tocar al paciente, luego de haber hecho una actividad determinada, un determinado procedimiento,
sea invasivo o no invasivo, y hasta que se retira de la habitación, ¿no? Para romper, digamos, esa cadena de infección, ¿no? Entonces acá como debería ser la correcta el lavado de manos, también se va a proyectar al final. Hay tres tipos de lavado de manos. El lavado social, que es todo, ¿no? Nosotros que frecuentemente lo hacemos, por ejemplo, después que vamos al baño, después de comer, etcétera, ¿no? Entonces ya hay un lavado clínico y un lavado quirúrgico que obviamente es realizado dentro de una instancia, una institución hospitalaria, ¿no? Y es obligación del personal tener, digamos, los conocimientos exactos de cómo realizarse. Bien. Ejemplos de equipo de protección para COVID. Eso depende, según el contexto, de a qué área va a entrar el paciente, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, el uso de la mascarilla, la quirúrgica o simple, como se dice, la mascarilla KN95, el protector de cara o protector facial. Hay algunos que son obsoletos y que ya no se usan, las gafas, batas y los guantes, que cabe mencionar, por supuesto, y cada uno de ustedes debe saber, de que el tener puesto los guantes correctamente, o que te pongas doble guante, no excluye nada un correcto lavado de manos. Es decir, yo no me lavo las manos o me hago un inadecuado, rompo ahí no los protocolos y no me hago una correcta técnica de lavado de manos, el usar guantes está de más, no sirve absolutamente nada. Cabe mencionar en esta parte importante que los patógenos infecciosos varían significativamente en cuanto a la gravedad, letalidad, modalidad de tratamiento y gestión. Entonces, podemos analizar nosotros cómo es la situación del COVID en este caso. Recomendaciones del tipo de equipo de protección personal. Ha sido extraída esta información de la norma técnica de MINSA, ¿no? Cuando es un paciente sospechoso COVID y los acompañantes, ¿qué equipo de protección deben tener? El personal administrativo y vigilancia, porque sobre todo nosotros tenemos que ver el nivel de transmisión, sobre todo el riesgo que tienen de ciertas determinadas áreas, ¿no? Personal de salud en áreas de atención de COVID, por ejemplo, el gorro quirúrgico descartable, respirador N95, lentes protectores, mandilón descartable y guantes de látex descartables. Y personal de salud en áreas de atención de COVID donde se generan aerosoles, por ejemplo, pacientes que están intubados, por ejemplo, se me ocurre, entonces en áreas críticas, entonces es completamente distinto. Hay por ahí ciertas variaciones en el tipo en el tipo de vestimenta, ¿no? Los dispositivos que se van a usar, ¿no? Hay también ciertos videos que se pueden encontrar, acceder fácilmente en YouTube, que es un medio bastante, o la determinada página del Ministerio de Salud proporciona que la información está. Lo que nosotros nos faltaría siempre ahí, nosotros tener digamos, esa inquietud, ese espíritu de conocimiento, porque la información está sobre cómo son y bueno, que a esta estancia ya no debe ser algo indiferente de cómo colocarse adecuadamente en la indumentaria, ¿no? Al momento de ingresar a una determinada área y cómo retirarse. Por si acaso no es que yo me retire, no, sino tienen que tener un determinado orden de cómo colocarme y cómo retirar. Bien, hay ciertas recomendaciones de la OMS. Debe realizarse un ambiente ventilado de presión negativa, por si acaso. La cantidad de personas dentro de la habitación debe ser la mínima necesaria y el personal de salud que coincide, claro, con lo que, por supuesto, de que plantea el Ministerio de Salud en relación con la indumentaria, digamos, lo que debe usar el personal de salud, pero en forma general, la Organización Mundial de la Salud lo que nos dice, que se debe usar mascarilla N95 o equivalentes, por ejemplo, la doble quirúrgica, la protección para los ojos, bata de manga larga, guantes limpios no estériles y delantal en caso de procedimientos que puedan generar grandes cantidades de fluido y la bata no resista, como es el caso de la aspiración de secreciones. Es uno de los tantos ejemplos, ¿no? La descontaminación de artículos médicos es importante. ¿Qué es descontaminar? Es promover
remover, perdón, la suciedad y los patógenos del artículo que puedan ser manipulados de forma segura y después procesados y usados. Hay ciertos términos que tenemos que tener en cuenta sobre limpieza, desinfección y esterilización. La limpieza, desinfección y esterilización no son lo mismo porque sobre todo tiene que ver con el retiro, en el retiro, digamos, de ciertos microorganismos superficiales y, por ejemplo, digamos, la eliminación completa de los microorganismos y sus esporas. Es decir, es algo completamente, no es igual. Es decir, no es lo mismo decir yo limpio, yo desinfecto y esterilizo, no, sino tiene que ver, sobre todo, tiene ciertas diferencias, ¿no? Entonces, principios para la limpieza, sino que en algunas veces se manejan indiferentemente estos términos y no es así. Los principios básicos de limpieza y desinfección aplican a todas las áreas de cuidado del paciente. Bueno, material de limpieza para el área de aislamiento debe ser mantenido dentro del área de aislamiento y ser usado solamente en esta área, en ninguna otra. Solución de cloro 0.1% y alcohol 70%. ¿Qué es lo que pasa? Es que justamente muchas veces esa es la situación que se ha producido, de que a pesar de que el personal ha sido capacitado en muchas ocasiones, ¿qué es lo que pasa? Con que una sola persona se equivoque, ahí se arruinó todo. Porque desde que pasa hacia otra área, aparentemente un área limpia, hacia un área contaminada y luego regresa, se echó a perder todo. Y bueno, y fracasó, digamos, digamos, este intento de promover de que no haya mayor número de casos. Incluso hay personal que se ha visto infectado también, y muchas veces no ha sido culpa de que no se les brinde el material necesario, equipo de protección personal, ¿no? Sino la inadecuada forma de trabajo, o como las técnicas que ya se han venido enseñando, y por ejemplo no hay una correcta aplicación por falta de entendimiento de aprendizaje, se podría decir, o bueno, por decisión, por ver algo más práctico y no hacer las cosas correctamente. ¿Qué sucede muchas veces? Es lamentable. ¿Cómo manejar la ropa de cama? Manejar la ropa de cama agitando el mínimo posible. La ropa de cama debe ser colocada en bolsa fuera del área de atención del paciente, por supuesto. Si la ropa tiene mucha suciedad, acá la suciedad, por ejemplo, heces, vómito, con manos con guantes, y descartar el material en un lugar seguro, que puede ser un basurero o baño. Hay determinadas bolsas para restos humanos, se podría decir. Colocar la ropa en un contenedor de secreciones humanas. Colocar la ropa en un contenedor que sea a prueba de salpicaduras. También es importante mencionarlo. Ahora, eso es lo que compete la recomendación número 1. La recomendación número 2 es asegurar triaje y reconocimiento temprano de sintomatología y por lo tanto diagnóstico oportuno de pacientes, ¿no? Este triaje sirve para qué, ¿para qué usar el triaje? Para identificar los pacientes con infección respiratoria aguda y prevenir la transmisión del patógeno a los profesionales de salud y otros pacientes, cortar la cadena de infección. ¿Qué, qué es lo que pasa? Todos los casos que llegan en ese caso, llegaron a la consulta, llegaron muchas veces a saturar la emergencia de una forma innecesaria porque se despertó el caos social. ¿Qué es lo que pasa? No todos los casos necesariamente de sintomatología respiratoria, de tos, catarro, yo qué sé, distintos síntomas de vías respiratorias altas, no necesariamente fue el resultado de ser COVID, sino otro tipo de infección se asume por algún otro virus respiratorio que no fue COVID, ¿no? Dieron un negativo a las pruebas distintas que se aplicaban, o simplemente algún otro, incluso puede ser hasta una infección bacteriana.
Acerca de la recomendación número 3, la implementación de medidas adicionales. Sabemos nosotros de que hay precauciones estándares, por ejemplo, se me ocurre el lavado de manos, que es la que más se ha mencionado, ¿no? Otro que más va a ayudar, la acomodación especial y aislamiento, como se menciona, habitación individual, camas separadas con más de 1 metro, baños separados, etcétera. Señalización adecuada del equipo de protección personal, equipos de limpieza dedicados, la limitación del transporte y sobre todo la comunicación entre las distintas áreas. Eso va a ayudar mucho. Ahora, ¿qué tipo de equipo de protección personal usar? Acá se menciona, nos da a conocer en las distintas áreas qué tipo de equipo determinado se debe utilizar, tanto en triaje, atención de pacientes con COVID, en áreas con procedimientos generadores de aerosoles. Eso me parece que es algo deducible, que es lo que se debe utilizar, ¿no? En una y otra área, ¿no? Y no hacer uso innecesario de esta indumentaria, ¿no? Y los demás dispositivos. Bien. Es importante también nosotros saber de que hay artículos, hay una variedad de revisiones que tenemos a la mano, ¿no? Por ejemplo, la evaluación de las prácticas. Tenemos acá la evaluación de las prácticas de prevención y control de infecciones en áreas de aislamientos en el contexto del COVID. Bueno, un artículo 14 de abril del año 2020 que tenía un determinado objetivo, como todas las demás, se podría decir brindar una herramienta para evaluar las prácticas de prevención y control de infecciones en áreas de aislamiento, de que es lo de mayor riesgo en establecimientos de salud. Son determinadas acá, yo le estoy dejando el título y más o menos es en esta página donde ustedes lo pueden encontrar sobre de qué trata así extensamente este artículo, ¿no? Bien, acerca de qué compete la evaluación de las prácticas de prevención y control de infecciones en áreas de aislamiento. ¿Qué se debe a? Esta es información extraída del artículo. ¿Qué es lo que se debe evaluar? ¿Qué áreas? En primer lugar, el área de recursos humanos, que tiene que ver con la fuerza laboral de atención de salud, la educación y entrenamiento en los procedimientos que se deben realizar y el estado de salud del trabajador y su seguimiento. Hay trabajadores que han resultado infectados de COVID, entonces lo que se debe de supervisar el correcto aislamiento del paciente, qué medidas se están tomando en casa. Hay una área para su aislamiento y hacer el seguimiento al menos telefónico de cómo se encuentra el paciente en sus determinados días que se encuentra aislado, ¿no? Y si es posible continuar, se me ocurre, por ejemplo, si es que se encuentra no en capacidad de continuar con su actividad, ¿no? Desde casa. Estrategias administrativas y gobernanza es otra área de que se tiene que evaluar. ¿Qué comprende? Las actividades de prevención y control de infecciones, son, en este caso de COVID, contención y aislamiento del paciente en el establecimiento de atención de salud. Bien. ¿Qué otro aspecto también compete? Lo que se relaciona con el ambiente hospitalario y saneamiento. En este caso, ¿qué es lo que evalúa esta área? La higiene de manos, el área de aislamiento, manejo de residuos y desechos médicos y la limpieza ambiental. Otro punto importante es la limpieza, esterilización y desinfección de alto nivel de dispositivos médicos. Entonces se debe dejar bien claro al personal que es limpiar, que es esterilizar y que es desinfectar, ¿no? Es decir, muy importante. Ahora, para recordar nada más cuáles son las rutas de transmisión del COVID, ya sabemos que son dos rutas principales, la respiratoria por medio de producción de gotas de aerosoles y por medio de contacto con fomites o superficies inanimadas. La exposición ocurre de tres formas principales: por inhalación de gotitas respiratorias, por inhalación de gotitas respiratorias muy finas y partículas de aerosol eliminadas por una persona, o sea asintomática o asintomática de COVID, al depositarse gotitas y partículas respiratorias en las membranas mucosas expuestas en la boca, nariz u ojos por salpicaduras y aerosoles directos,
y al tocarse las membranas mucosas con las manos que se han ensuciado directamente con fluidos respiratorios que contienen virus o indirectamente al tocar superficies con virus. Bien, algo muy importante es mencionar lo que se conocen las infecciones asociadas a la atención en salud. ¿Será el COVID una infección asociada a la atención en salud? Ahora vamos a tener la respuesta con determinada evidencia. Bien, ¿qué es lo que nos dicen con algunas publicaciones con carácter científico? Que sí, el COVID puede ser transmitido en los servicios de salud, obviamente. Se han reportado una variedad de casos. Puede ser transmitido de un huésped hasta los trabajadores de salud y otros pacientes, y así sucesivamente, ¿no? Acá tenemos la referencia de ese artículo, de esa publicación. Hay también otro artículo a la mano en el cual se realizó un estudio en un hospital con 138 pacientes, donde 50 tienen una presunta infección en el hospital para diferenciar cuándo es una infección intrahospitalaria o es una infección adquirida en la comunidad. Por ejemplo, infección intrahospitalaria se podría decir no solo neumonía, que tiene que pasar transcurrir 72 horas al alta o demostrar de que es una infección de que estuvo en incubación, ¿no? Desde antes del alta, por supuesto. En más o menos 72 horas es el punto de corte para definir una infección intrahospitalaria o adquirida en la comunidad. ¿Por qué justamente es importante mencionarlo? Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar a nivel es un ejemplo, ¿no? A nivel de origen bacteriano, para nosotros orientar la terapéutica, el manejo, porque no es lo mismo hablar de ciertos microorganismos de transmisión intrahospitalaria y adquirida en la comunidad para saber nosotros qué antibiótico se le puede proporcionar. ¿Por qué? Porque el espectro microbiano no es el mismo a nivel intrahospitalario, a nivel adquirida en la comunidad. Por ejemplo, a nivel intrahospitalario, ¿cuál es el principal microorganismo? La Pseudomonas aeruginosa. Bien. Evaluación de riesgo y manejo de la exposición en el contexto del COVID. En relación al personal de salud, determina la categoría de riesgo de cada personal de salud. Después de la exposición a pacientes con COVID, llámese enfermeras, médicos, técnicos, por ejemplo, que son componentes de la atención del paciente con COVID. Recomendar sobre el manejo de personal de salud expuesto con base en el riesgo, es decir, en las distintas áreas. Medidas generales de prevención, ya sabemos que ahí se vienen hasta el momento difundiendo esta información activamente y como se puede ver desde la primera parte de la exposición, aparentemente ha ido de una forma exitosa. Su impacto, en primer lugar, la vacunación completa para la COVID, el uso de las mascarillas, que es obligatorio para circular por vías de uso público y espacios cerrados o donde no se pueda mantener el distanciamiento físico. Ahora no necesariamente, bueno, no se sabe si es para bien o para mal, que ya no es obligatorio el uso de mascarilla, a menos esa excepción que acabo de mencionar. La ventilación asegura que los ambientes de trabajo, medios de transporte, restaurantes, es decir, donde hay circulación activa de personas, tengan una ventilación adecuada, de preferencia natural, manteniendo las ventanas abiertas. Es recomendable priorizar las actividades en espacios abiertos. Y obviamente el distanciamiento físico no deja de ser una medida importante. Mantener, bueno, con 1.5 metros de distancia con otras personas. Se podría decir es lo aceptable y que hasta el momento ha sido efectivo, ¿no? Otro es lo que se conoce como burbuja social. ¿Qué es la burbuja social? Y este término, sobre todo, adquirió importancia en el contexto del COVID. Durante la pandemia, limitar el número de contactos a un círculo íntimo, generalmente familiar o con las personas con las que se comparte el lugar de residencia y comprometerse a tomar las medidas posibles cada vez que se entre en contacto con otras personas fuera de la burbuja. Es decir, mi burbuja social, ¿cuál puede ser, por ejemplo? Mi familia. En ambientes de trabajo, lugares con riesgo de aglomeración y espacios cerrados es recomendable la emisión de CO2. Algo no tan, digamos, algo tan, en nuestra realidad muchas veces no creo que no sea una muy buena medida o que, bueno, se puede adquirir con cierta facilidad, ¿no? En la higiene de manos,
Es un protocolo bastante importante, es un punto que se debe evaluar activamente. Realizar el lavado de manos de forma frecuente con agua y jabón o desinfectarlas con alcohol gel al 70%. La protección ocular, el uso de protección ocular con gafas, caretas es recomendable en espacios cerrados. Bueno, donde no se puede mantener el distanciamiento físico, uso de caretas faciales no va a reemplazar la mascarilla, así como también los guantes tampoco reemplazan el lavado de manos. Más o menos es así una correlación, ¿no? Medidas de prevención en los servicios de salud. Antes del ingreso a los establecimientos de salud, disponer de carteles informativos para orientar a los usuarios. Por ejemplo, el flujo de ingreso, correcto uso de la mascarilla, áreas de higiene de las manos, como vemos acá un ejemplo, ¿no? No sé si se puede visualizar bien este gráfico, es más o menos el típico gráfico al momento de entrar a un determinado establecimiento de salud. Bien. Durante su permanencia en los establecimientos de salud, ¿qué es lo que se debe hacer? El uso correcto de su ropa de trabajo, limitar el desplazamiento hacia otros servicios. El establecimiento deberá monitorizar el correcto uso de mascarillas, higiene de mano y distanciamiento con frecuencia. Deberá implementar carteles informativos que difundan a los usuarios la recomendación de presencia, qué es lo que deben evitar para limitar el contagio, ¿no? Después de la atención, los trabajadores de salud deberán salir del establecimiento de salud con ropa de calle. Por ningún motivo se desplazará con su ropa de trabajo asistencial, por favor. Continuar utilizando correctamente las mascarillas, la higiene de manos y otras distintas medidas que han sido aplicadas anteriormente a la promoción de las vacunas, es decir, que el que se coloque las vacunas no excluye por si acaso que también se puedan infectar o reinfectar de COVID y muchas veces con severidad. Proporcionar material impreso a los pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado de COVID y o sus familiares sobre las medidas a implementar en los hogares para aislamiento y cuarentena, además de números telefónicos de contacto. Bien, acerca de una parte no menos importante es las medidas de control administrativo, que forman parte, cada uno va a tener una determinada función. En primer lugar, por ejemplo, las unidades ejecutoras, las redes, microredes y los establecimientos de salud según corresponda. Cada uno va a tener un determinado aporte, sobre todo para el registro de los casos, porque el COVID es una enfermedad de notificación obligatoria para hacer correcto registro de los casos, no haya pérdida de la información y así obtener datos fidedignos y reales. Medidas de control ambiental, como se mencionan acá, evaluar los flujos de atención en pacientes con patología respiratoria y morbilidad no respiratoria, adecuar las salas de espera. Las medidas de control ambiental, como se menciona, cuál es ubicar salas de espera en espacios abiertos y bien ventilados. Los ambientes de cuidados críticos deberán implementar sistemas de ventilación mecánica para disminuir la densidad de partículas infectantes, y los ambientes de hospitalización deben mantener un flujo unidireccional de aire con adecuado recambio de aire, velar porque los espacios que se utilizarán para aislamiento contengan las condiciones necesarias, coordinación para respeto y dignidad de las personas, es decir, sobre todo para conservar el pudor del paciente, coordinación intersectorial, identificando disponibilidad de espacios comunitarios ante el eventual traslado hacia otros servicios, por ejemplo, colegios, iglesias, locales comunales, establecimientos de fuerzas armadas, etcétera. Y medidas de protección personal, sobre todo, algo importante, el equipo de protección personal, la capacitación constante, proporcionar según el riesgo, se le dispone a cada uno su equipo de protección personal, no reemplazar uno por el otro, ¿no? Bueno, como usted no tiene esta determinada mascarilla, puede usar esta, no. El establecimiento de salud tiene la obligación de proporcionar el material, el equipo de protección personal suficiente según el área en la que va a ingresar, digamos, o realizar su actividad el personal, tiene que la obligación de brindarle y por supuesto del personal hacer un correcto uso, ¿no? Como ya se mencionó, vacunar al personal de salud, vigilar ello, reforzar la vigilancia de la salud ocupacional específica al personal de salud que se expone durante la atención de casos sospechosos, monitorizar el ausentismo laboral por razones de salud,
Sobre todo esto compete al área de epidemiología de cada establecimiento y los establecimientos de salud deben publicar en lugares visibles de sus instalaciones las instrucciones para orientar el movimiento y el flujo de los pacientes desde su ingreso. ¿Qué más? Y bueno, medidas de prevención y control, bueno, de que sobre todo algo importante que mencionar sobre la vacunación para la influenza estacional, es decir, que es anual, y el neumococo según la normatividad vigente y considerando si es un paciente con alguna patología crónica, ¿no? Que pueda comprometerla y que pueda comprometer y condicionar una inmunosupresión en el paciente, ¿no? El personal de salud que tenga factores de riesgo no debe participar en la atención directa, lo que se realiza lo que se promueve en su entonces como el teletrabajo, bueno, sí, actividad remota, acá por ciertas determinadas condiciones, ¿no? El manejo de los trabajadores de salud sospechosos, probables o confirmados, así como su contacto será de acuerdo a la normatividad vigente. Tenemos nosotros información suficiente. Lo que nosotros debemos darnos, ¿qué? Tiempo de revisarlo. La toma de pruebas de laboratorio será de acuerdo a la evaluación del responsable de seguridad y salud en el trabajo según normatividad vigente. Todo hospital, se supone según, o institución de salud, según su capacidad su capacidad resolutiva, perdón, disculpen, su capacidad resolutiva, tienen un área de salud ocupacional, tienen un área de epidemiología, por ejemplo. Entonces, para poder realizar estas actividades y que un correcto seguimiento de mi personal es la obligación. En este caso, yo en mi situación, yo he sido responsable del área de epidemiología, incluso el comité de infectología en un hospital en Cajamarca. Es decir, y también he tenido voz y voto en lo que compete, por supuesto, en la salud ocupacional, que es también parte de, digamos, ha sido parte de mi responsabilidad y la participación en el tiempo cuando había la primera o la segunda ola, que había un importante impacto, fue, digamos, mucha satisfacción de que al menos sí logramos los objetivos que nos planteamos como área. Y bueno, bajo la cabeza y supervisión de mi persona, y eso me brinda bastante satisfacción y es algo bueno a grandes rasgos de que me gustaría nada más comentarles si es que hay esa oportunidad. Bien, y bueno, eso es todo por este momento. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, sino para la proyección de los videos? Bien. Bien, entonces vamos a pasar a proyectar. Vamos a ver uno por uno. En primer lugar, las medidas preventivas para el personal de salud. Vamos a ver.
Bien. Esto es lo que cometen medidas preventivas para el personal de salud, que seguro muchos de ustedes lo son. Circular Conjunta 001 de abril 2020. Sector Construcción. Medidas de prevención y mitigación para reducir la exposición y contagio por COVID-19. Indicaciones para promover el autocuidado y medidas en el entorno para contener la infección respiratoria COVID-19, de acuerdo con los lineamientos dados por el Gobierno Nacional a través de la Circular Conjunta 001 de los Ministerios de Trabajo, Vivienda, Salud y Protección Social para el sector construcción y su cadena de suministros. Protocolos y procedimientos. Primero, asigne roles para director de obra, profesionales de seguridad y salud en el trabajo, oficiales de obra, trabajadores de obra, entre otros. Actualice la matriz de requisitos legales. Tercero, actualice la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Cuarto, implemente un protocolo para casos sospechosos o confirmados del COVID-19 dentro de la empresa. Quinto, desarrolle un protocolo de desinfección para campamentos, área de comedores, área de unidades sanitarias, área de almacenamiento, vehículos, entre otros. Sexto, realice el plan de aplicación del protocolo sanitario para la obra PAPSO, con estrategias que permitan minimizar la transmisión del COVID-19. Comunicaciones. Informar a través de carteleras, charlas de seguridad, piezas didácticas, medios electrónicos, protectores de pantalla de computador, entre otros, los siguientes aspectos. Primero, la forma en que se transmite el coronavirus, COVID-19, y la manera de prevenirlo. Segundo, los signos y síntomas como tos, fiebre superior a 37.3 grados centígrados, fatiga, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros. Tercero, la importancia del reporte de condiciones de salud e informar los medios de comunicación, teléfonos, en caso de presentar algunos de estos signos y síntomas. Cuarto, el código de etiqueta respiratoria. Quinto, el protocolo de lavado de manos. Sexto, la regla del distanciamiento entre trabajadores, 2 metros. Séptimo, los protocolos de limpieza y desinfección de la dotación de trabajo como botas, cascos, gafas, guantes, protectores auditivos, entre otros, al inicio y final de turno. Emergencias. Primero, actualice el plan de contingencia. Segundo, establezca la cadena de llamada interna para la notificación de síntomas o casos sospechosos. Tercero, garantice la disponibilidad de los equipos de emergencia y botiquines con elementos como tapabocas, guantes de látex o nitrilo y demás elementos de atención de ser necesarios. Cuarto, realice verificaciones de estados de salud de colaboradores por personal idóneo, enfermeras, médicos o brigadistas. Quinto, cuente con los teléfonos de contacto entregados por la autoridad competente para la atención de casos y medidas de urgencia.
Entre todos, podemos promover el autocuidado, así como procurar ambientes de trabajo seguros y hábitos saludables. En la ARL AXA Colpatria trabajamos incansablemente para desarrollar. En este caso, lo que se ha hecho es mostrar el ejemplo de cómo se debería trabajar, o sea, en este caso, de una determinada empresa, ¿no? Cómo es que se debe trabajar, o es un ejemplo del trabajo de este protocolo para el COVID, ¿no? Para promover la disminución o al menos de que evitar el contagio del personal. ¿No? En el chat principal les voy a dejar mi correo, si es que alguien desea escribir, por ejemplo, si es que tienen alguna duda, o si gustan, o si es que quieren que se les brinde algún material informativo, no deben escribirme, con mucho gusto. Les envío, ¿ya? Uy, perdón. El chat principal y me parece que he escrito acá. Todos. Muy bien. A ver. Muy bien a la señorita Ana Alvarado, Lina, Víctor Zanja, por el momento. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Buenas noches cada uno de ustedes. ¿Alguna pregunta? Ana, Lina, Víctor Zanja. Bien, vamos a ver ahora. Cerca de una medida de precaución, una medida de prevención estándar, como he ido mencionando, y seguro que no es algo ajeno. Acerca de la correcta técnica de lavado de manos. Mm, mm, a ver. Lo relacionado al lavado de manos. Mucha atención.
Ya. Muy bien, creo que el video ha sido suficientemente claro acerca del lavado de manos, como mencionó, bueno, en ese caso menciona cuatro, pero lo que más se conoce, hay evidencia sobre que hay un lavado de manos social, un lavado de manos clínico y un lavado de manos quirúrgico. Bien, vamos haciendo un recuento de qué es lo que hemos hecho el día de hoy. Bien. Importante la retroalimentación que el día de hoy hemos hablado sobre la prevención, la prevención y control de infecciones, en este caso del COVID. Bien, acerca de un reporte bastante sucinto, se podría decir bastante básico, de cómo cuál es la situación actual, como podemos ver acá. El acceso a esta página, si gustan, se les puede brindar o por medio de, para que los medio del responsable del diplomado de esta actividad para que les pueda brindar todo lo que es el material bibliográfico que ustedes estén interesados, se les va a brindar, no hay ningún problema. ¿Qué más? ¿Qué podemos decir acá sobre el reporte situacional, sobre todo lo que compete a nivel de Latinoamérica, de que hay un reporte, de que hay una reducción importante en relación a los casos de COVID que nos llena de mucha satisfacción, sobre todo aquellos que somos el personal de salud, es decir, que estamos trabajando de una mejor manera, no solo a nivel de Perú, sino a nivel general. Latinoamérica, acerca del agente etiológico, los modos de transmisión, la definición de casos como un recordar que es un caso sospechoso, cuando es un caso probable, y cuando es un caso confirmado, que es una prueba, paciente con prueba positiva de laboratorios, con prueba positiva de laboratorios, se encuentre clínico o se encuentre sintomático. Bien, el total de reporte de casos, vemos que a nivel de Latinoamérica hay una disminución muy importante.
en relación al nivel, por ejemplo, se me ocurre en Europa, que todavía me parece que en relación a ellos, sobre todo en Europa, hay un predominio de casos, a pesar de que ellos ya, por ejemplo, lo ven como obsoleto otras medidas, ¿no? Que para nosotros todavía quiere importancia. El plan para vigilancia y prevención y control de la COVID, que es, cuáles son los objetivos, sobre todo reducción de riesgo de que nuestro hospital, nuestra entidad hospitalaria se convierta en un centro amplificador, es decir, de que hay una circulación activa del virus. Las determinadas estrategias, que son un total de 5, que posteriormente las hemos ido desarrollando, el aplicar las precauciones estándares, como hemos hablado hace un momento, y se ha podido visualizar en el video sobre el lavado de manos. Bien, las medidas de prevención para el personal de salud, que ya hemos visto los dos videos, cuando es el momento, los momentos apropiados. Son un total de 5 momentos para el lavado de manos, desde que el personal ingresa hasta que se retira de la habitación en la cual se está atendiendo el paciente. La correcta técnica de lavado de manos, ya lo vimos, el ejemplo de equipos de protección personal, la variedad, es decir, de los patógenos, sean virus, bacterias o hongos, se me ocurre también. Es decir, su gravedad, letalidad, modalidad de transmisión, diagnóstico, tratamiento y gestión es completamente distinta. Puede haber una cierta similitud, pero es distinto, ¿no? Las recomendaciones del el tipo de equipo de protección personal según la persona, ¿no? Si es un paciente, es personal administrativo, es decir, tiene sobre todo que ver el riesgo y el manejo de determinados pacientes, ¿no? Y los procedimientos que se realizan en este. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que son muy generales, y lo que se refiere al ambiente ventilado o que hay una presión negativa. Cuando nosotros hablamos de limpieza, desinfección y esterilización, que no es lo mismo hablar de estos, cuáles son los principios que se debe tener en cuenta para la limpieza y desinfección del ambiente. Otros aspectos, como asegurar un triaje, reconocimiento temprano, el manejo del paciente enfermo, las recomendaciones adicionales en relación a las precauciones estándares, qué tipo de protección personal usar, y bueno, hay distintos acá, cómo evaluar las prácticas de prevención y control de infecciones en áreas de aislamiento, por ejemplo, lo que compete en el área de recursos humanos, estrategias administrativas y gobernanza, ambiente hospitalario y saneamiento, las rutas de transmisión, como un recordar, la exposición, que son 3 formas principales, que obviamente es una infección asociada a la atención en salud, por supuesto, sí lo es lo que dice que el COVID sí, definitivamente sí puede ser transmitido en los servicios de salud, por eso la importancia de romper la cadena de infección desde que el paciente ingresa y tiene contacto con el ambiente hasta que, por ejemplo, el paciente es hospitalizado, hasta, bueno, si es que es posible su alta. La transmisión hospitalaria, tenemos acá otro artículo, la evaluación del riesgo y manejo de exposición del personal en el contexto del COVID, cuáles son los objetivos de evaluar el personal de salud, las medidas de prevención a nivel comunitario, lo que compete a la burbuja social y los ambientes de trabajo, también cómo nosotros, desde que nuestro paciente ingresa al establecimiento, tiene que tener un flujo de atención en relación a esta enfermedad, ¿no? Hay ciertas variaciones, por supuesto. Después de la atención, las medidas de control administrativo, que adquiere mucha importancia el Ministerio de Salud y sus determinados organismos y representantes a nivel regional y local. Las medidas de control ambiental, también de protección personal, de prevención y control de trabajadores de salud. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta que tenga la plenaria? A ver, Ana Alvarado, Lina, Víctor Zanja, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? A ver, andamos unos minutos. A ver. Por acá, a ver, me escriben en el interno.
Bien. ¿Alguna duda, pregunta, comentario o alguna sugerencia para mejorar? Que sí, es muy importante ustedes como usuarios también poder escucharlos. Estamos, a ver, díganme. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta que tenga? Andrea, buenas noches. Lina, muy bien. A ver, algo adicional que quería enseñarles que debe estar por acá. Que debemos tenerlo por acá. Muy bien. Ah, ya. Siempre lo importante que a mí me gusta transmitir cuando yo realizo una ponencia es compartir información. Mira, acá en la página, si les gusta, se les puede enviar el enlace acerca del Instituto Nacional de Salud, un organismo del Ministerio, por supuesto, trabaja a la par con el Ministerio de Salud acerca del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo, que es la competencia, digamos, que es lo que es el tema de interés de esta actividad académica que es este diplomado. Entonces, vemos acá como la pandemia ha generado múltiples respuestas por parte del Estado peruano. Bueno, acá vemos un importante material educativo que es los planes de vigilancia, prevención y control del COVID, del cual he obtenido, me he agenciado para poder desarrollar mis temas hasta el día de hoy. Gestión de evidencia acerca de publicaciones del COVID en el trabajo, la vigilancia de riesgos y daños. Bien, acá les dejo el enlace si es que están interesados, bueno, en leerlo. Es el Instituto Nacional de Salud. Bien. Sí. Bueno, si no hay más dudas, más preguntas, entonces es oportuno dar por terminada la sesión del día de hoy. Recordando que el día de hoy, viernes, es la segunda sesión que tenemos, nos faltarían 3 sesiones y con ello estaríamos terminando esta actividad que es el diplomado. Muchas gracias a cada uno de ustedes por el interés que veo de que le tienen a la actividad académica.